Cada vez que nos acercamos al Señor, Él nos bendice abundantemente de muchas maneras. Lo veíamos ayer. Pero también tenemos que aceptar que el Señor nos cuestiona cuando su presencia está cercana a nosotros. Aunque no diga nada, al sentir su santidad y su hermosura, nosotros nos preguntamos por nuestra propia vida. Y en estos tiempos hay un sentir que proviene del Señor hacia su iglesia. Y Él dice, si mi pueblo me creyera. ¿Será que el pueblo de Dios en algunos momentos no cree en la palabra del Señor? No podemos dudar de que el Señor pone cosas en el corazón que son completamente ciertas y completamente atenidas a la palabra escrita. Vamos a ver el pasaje de Juan 8:31 al 37. Versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Hago una pausa ahí para hacer énfasis en ese primer postulado del versículo 31. Se está dirigiendo a los judíos que habían creído en Él. Sin embargo, vamos a descubrir ciertas características de ese pueblo que decía que creía en Él. Empieza el Señor: si ustedes permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Bueno, como les digo, la palabra del Señor nos bendice, pero nos cuestiona también. Aquí Él llama a su pueblo y le dice, escúchenme bien, hay unas señales que muestran cuáles son realmente mis discípulos, verdaderamente mis discípulos. Y es una señal muy clara, no tiene discusión y es contundente. Si ustedes se mantienen obedientes a mi palabra. Nos dice en Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Oiga, vea pues lo que está hablándonos aquí. No es estar en Cristo de cualquier manera, no es ser de cualquier forma discípulo de Él. Hay una forma correcta y una incorrecta. Somos participantes de Cristo, de su vida, de su naturaleza, de sus bendiciones, con tal, quiere decir que es una condición, que nos mantengamos firmes en la fe, que habla de confianza en esta versión, la fe que tuvimos desde el principio. Entonces el cristiano no es aquel que un día entró a la iglesia y de pronto no volvió más, o un cristiano que tuvo unas batallas tremendas con circunstancias de la vida y se enfrió y se alejó un poco y está renegando en este momento quizá de iglesias, quizá de pastores, quizá de hermanos, y está entonces tomando una actitud un poco arrinconada. Aquí el planteamiento del Señor a través del escritor de Hebreos es también claro y contundente, con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin, así como empezamos desde el principio con fe o confianza. No importa lo que pase en la vida, es una sola actitud, el mantenernos firmes. Entonces somos hechos participantes de todas las bendiciones de Cristo. Pastor, ¿por qué será que yo no siento la presencia del Señor en mi vida? ¿Por qué será que las bendiciones de Cristo parecen no llegar a mi vida? ¿Por qué será que yo oro y parece que la oración no subiera al cielo? Bueno, no sé, hermano, pero en algunos casos, no sabemos si muchos, esta puede ser la respuesta.
somos hechos participantes de Cristo, partícipes, dice en otra versión, con tal de que nos mantengamos firmes. Bueno, entonces el Señor estaba expresándole a los judíos que habían creído en Él en Juan 8, quiénes eran los verdaderos discípulos. Ahora podemos saber entonces que son los que se mantienen de principio a fin, en forma firme. Y a esos les dice el Señor, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hermanos, hay un celo en algunos siervos del Señor en este tiempo, un celo porque el nombre de Cristo sea glorificado y sea alabado, un celo porque la iglesia del Señor se mantenga pura y convencida de lo que está haciendo, un celo para que los creyentes se aparten de cualquier tibieza y se manifiesten entonces en claridad de accionar, de hablar, de hacer todas las cosas para Dios. Es muy distinta la actitud de alguien que solamente simpatiza con el Evangelio, solamente lo oye por contemporizar, por que no lo critiquen, por tranquilizar su conciencia. Esa actitud no se va a ver claramente expresada, pero aquella persona que está convencido de lo que está viviendo, que está convencido de la clase de Dios que tiene, yo sé en qué Dios he creído, dijo Pablo. Aquella persona que está convencida de que va hacia la vida eterna y que cada paso que da es un paso más lejos de la perdición. Aquella persona que está convencida que va a tener galardones por su actuar de cada día. Es una persona que va a tener un actuar completamente distinto al de aquel que solamente es simpatizante. ¿Será que esa es la descripción de la iglesia tibia de la Odisea? La iglesia de que no es ni fría ni caliente, no está convencida de nada, dice que tiene todo, pero en realidad está pobre en todos los sentidos. Por eso el Señor le dijo a estos discípulos, a estos judíos, que dicen que habían creído en Él, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De todas las cadenas con las que Cristo rompió, cadenas, puertas de prisión, enfermedades espirituales, maldiciones generacionales, todo eso queda roto cuando el Señor ha entrado y se convierte en el Rey y Señor de la vida de un creyente. En Proverbios 4:18 nos dice esto bíblicamente, lo que estoy explicando yo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aquí se nos está hablando de testimonio, se nos está mostrando la diferencia del fruto entre alguien que está completamente convencido de lo que está haciendo. ¿Tú lo estás, hermano? ¿Tú estás seguro que vas camino hacia el arrebatamiento de la novia del Cordero? ¿Estás seguro que vas a estar entre esos escogidos y que vas a estar allá en las bodas del Cordero? Porque eres de esos justos que tu día va mejorando conforme va transcurriendo, y entonces tu mañana va a ser mejor que hoy y tu hoy es mejor que ayer, porque no te estás quieto espiritualmente, cada día estás buscando más de Dios, estás queriendo conocer más de su profundidad, estás queriendo tenerlo más cercano a tu corazón, estás escudriñando las Escrituras para descubrir que la vida es Cristo. Vamos a ver que en este pasaje de Juan 8:31 el Señor nos da más luz sobre lo que es la verdadera libertad, porque Satanás nos engañó en el mundo
y nos hizo pensar que libertad era esa capacidad de hacer lo que se nos antojara, sí, dentro de ciertos límites mínimos, pero podíamos hacer lo que quisiéramos. Vamos a descubrir que esa no es la verdadera libertad. Entonces, estos judíos que habían creído en él, que están en el versículo 31, miren ahora cómo contestan en el 33. Dice la palabra del Señor. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Ustedes se pueden imaginar esto, una discusión en una congregación donde el pastor es ni más ni menos que el Hijo de Dios, que está mostrando cosas que son del cielo, verdades que son del corazón de Dios, y entonces estos que dicen que habían creído en él se levantan con malestar por la palabra que acaba de decir el Señor y empiezan a protestar porque ahora ellos les dicen: somos judíos, descendientes de Abraham, y por tanto somos el pueblo escogido de Dios, somos mejor que el resto del mundo. ¿Cómo nos dices tú que podríamos no ser libres? Si estos son los que habían creído, ¿cómo serán los que no? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El Señor estaba destapando diplomática y suavemente las cosas ocultas de estos judíos, pero a ellos no les gustó que el Señor los escudriñara y se enfurecieron. Se dieron cuenta que el Señor estaba hablando del pecado escondido y que el Señor les estaba diciendo que ellos eran esclavos más que libres. Por eso dice en el 35, el esclavo no queda en la casa para siempre. ¿En la casa de quién? Del dueño, del amo, o sea, del padre. Pero el hijo, el verdadero hijo, sí permanece para siempre. O se es hijo o se es esclavo. Y no hay más. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Está mostrando que la única forma de libertad no son filosofías, no son argumentos, no son palabras leídas en libros profanos, sino es una persona viviendo dentro de la vida de otra, una persona divina tomando el control de una persona humana. Y entonces, al darle su naturaleza, empieza ahora a abrirle unos panoramas que no tenía antes. Antes estaba caminando supuestamente como libre, se creía así, pero no se había dado cuenta que estaba encadenado a una gran cantidad de pecados y a una gran cantidad de prejuicios. Esta es la verdadera explicación de la libertad. La libertad consiste en tomar la bendición de Dios y alejarse del pecado. Esa es la verdadera liberación que Dios produce en nosotros. Por eso yo argumento que cuando hay alguien endemoniado, la mejor liberación, la mejor forma de sacar ese espíritu inmundo que tiene esa persona es que adquiera conciencia de quién es el libertador. Nosotros tuvimos algunos casos de liberación y vimos que tristemente esas personas tendían a regresar, como dice la palabra, cuando la casa está limpia, va el espíritu inmundo y no encuentra reposo, entonces busca otros 7 peores para volver a tomar lo que era suyo. Eso ocurre cuando el liberado, en forma bíblica, algunas veces no ha crecido, no ha madurado y no ha adquirido conciencia del poder de Cristo y del poder de la palabra en su vida, entonces vuelve a quedar peor que al principio. No es que la liberación no sirva,
sirve, pero con esa concientización que es necesario colocar en aquel que ya quedó liberado para que no vuelva a buscar las ocasiones de caer. Entonces, el Señor continúa con estos judíos que se las dan de discípulos. Sé que ustedes son descendientes de Abraham, dice en el versículo 37, y sin embargo me quieren matar porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Aquí tenemos una clara aplicación de la parábola del trigo y la cizaña. Estos judíos que decían que habían creído eran cizaña, no eran trigo. Y eso mismo ocurre en la congregación en cualquier parte. Tenemos que confrontarnos con nosotros mismos para entender que nuestras acciones son el resultado de una esencia que o sí ha sido limpiada o no lo ha sido. Que podemos actuar como simpatizantes, como incluso casi que verdaderos cristianos, pero algo siempre nos va a delatar. El versículo 43 dice, ¿por qué no entienden lo que digo? ¿Por qué no entienden mi palabra? Dice el Señor. ¿Por qué la oyen y no comprenden? ¿Por qué la leen y no profundizan? Y explica ahí mismo, porque no pueden oír mi palabra. En la primera de Juan 4:6 se nos explica esto también. Nosotros somos hijos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y esto me hace acordar de una experiencia que tuvimos con mi esposa hace bastantes años, tal vez unos 20, donde se formó un grupo dizque de estudio bíblico y de oración. Y el grupo empezó a marchar bien, nos empezamos a reunir una vez por semana, estudiábamos la palabra, orábamos, pero empezaron a ocurrir cosas avanzados los meses, no me acuerdo cuántos, creo que unos 4 o 6 meses, y de pronto uno de los que se congregaba con nosotros dijo así, tranquila y olímpicamente, estoy cansado de tanta palabra, solamente debiéramos dedicarnos a otras cosas como orar, como alabar, fue lo que quiso decir seguramente, pero la palabra me tiene hastiado, esa es mi interpretación de lo que dijo. Y ahí está, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, aguanta hasta cierto punto, hasta cuando explota. Versículo 47 de Juan 8, el que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso ustedes no escuchan, porque no son de Dios. Entonces esto es para nuestro examen, hermanos. Vamos a escudriñarnos ahora. Si no hay frutos en nuestras vidas, ¿quién es el responsable? Pueden ser 3 responsables. O fue un mal sembrador, un pastor que no era, que decía que era, pero que era un jornalero únicamente, trabajaba por el jornal y no por las almas. O fue una mala semilla, de pronto un pastor bien intencionado, pero no con la suficiente capacidad o aprestamiento, y entonces predicaba un poco de sus conceptos y un poco de la palabra. Ahí tenemos 2 responsables, un mal sembrador o una mala semilla, pero hay una tercera responsabilidad que es la de la mala tierra. Y recordamos entonces la parábola del sembrador, donde nos dice que hay 4 clases de tierra. La tierra junto al camino, que es por donde todo el mundo pasa, y por tanto la palabra es robada allí por los afanes que hay junto al camino. O la tierra en medio de pedregales, donde es tanta la piedra que es poca la tierra,
por tanto la semilla no puede profundizar. O la tierra entre espinos, que completa el trío de las malas tierras, que es aquella donde los afanes de este tiempo ahogan la palabra. Y solamente el 25% de la tierra es buena tierra. Allí donde cae la semilla y produce fruto. Entonces tenemos que preguntarnos por qué en algunas cosas nos falta fruto. ¿Ha sido la palabra robada por el enemigo? ¿O la hemos recibido sin profundidad? ¿No la hemos meditado? ¿No la hemos escudriñado? ¿No hemos reflexionado sobre ella? ¿No la hemos analizado y por consiguiente no la podemos aplicar? ¿O somos de esos corazones afanados por las cosas del mundo? Si es así y podemos confesarlo sinceramente delante de Dios, el remedio está al tiro de una oración. Señor, conviérteme para ti. Porque ¿es cierto o no es cierto que algo tiene que ocurrir cuando un labrador siembra buena semilla? ¿Acaso no recoge después de un tiempo buenos frutos? Tenemos que mirar entonces esos frutos de alabanza, esos frutos de sacrificio, esos frutos de evangelismo, frutos de trabajo y de servicio para el Señor. Es el tiempo de levantarnos para Dios, es el tiempo de clamar con un corazón transparente y sincero para Él. Estamos preparándonos para el tiempo del fin. La última parte de este mensaje tiene que ver con esto que acabamos de ver. Si somos buenos creyentes y somos conscientes de lo que Dios nos ha dado, podemos ver y creer en estas 7 cosas que vamos a analizar ahora rápidamente. 7 cosas que nos ha dado Dios y que todos los creyentes verdaderos poseen ahora. Primero, una mente nueva respecto a Dios, principalmente marcada por el arrepentimiento. El arrepentimiento es una característica del verdadero cristiano. Señor, hoy pequé por esto, límpiame. Señor, hoy olvidé orar de la forma adecuada. Perdóname, Señor. Lo dice la palabra en la 2 de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse de esa tristeza, se está refiriendo. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, son 2 clases de tristeza. Esa frustración de caminar en el mundo, esa soledad, esa falta de propósito, produce muerte en el incrédulo. Pero cuando Dios nos habla y nos muestra que hemos fallado, viene sobre nosotros una tristeza que proviene de Dios, que es una especie de vergüenza también y que nos hace entonces buscar la reconciliación con Dios y decirle: Señor, perdóname. Esa es la tristeza que me va a llevar a salvación. Ese es un regalo de Dios. No lo miremos como un castigo. Es lo que Dios hace para que tú camines en la santidad que vamos a ver más adelante. El arrepentimiento es la condición, es el primer paso para crecer en santidad. El arrepentimiento es el resultado del autoexamen, de oír la voz del Espíritu Santo y la voz de la conciencia. Segunda cosa que Dios nos ha dado: un estado nuevo delante de Dios, que es la justificación que ustedes ya conocen. Romanos capítulo 4, versículo 25 y capítulo 5, versículo 1. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La muerte de Cristo para que tú fueras salvado. Aquí hay un regalo. Segundo regalo para tu vida. Tú lo recibiste hace varios años.
Recuérdalo con frecuencia. Este regalo está presente en tu vida. Has sido justificado por la sangre de Cristo. Y el versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si juntamos este versículo con el que leímos antes de la 2 de Corintios 7:10, podemos decir lo siguiente: si yo estoy entregando al Señor todas mis cargas, todas mis faltas y todos mis pecados cada día, se los entregué cuando lo conocí y cada día, entonces tengo paz para con Dios. Pero si por alguna razón hay una tristeza que yo no entiendo, hay una carga que me pesa y no sé de dónde viene, entonces es probable que el Espíritu Santo esté hablando a mí, a mi corazón, diciéndome: estás olvidando la muerte de tu Salvador, el sacrificio que Él pagó por ti para que fueras salvado, pero ahora necesitas entregar toda esa carga a tu Señor una vez más. La justificación es el segundo paso después del arrepentimiento que ya vimos, pero el arrepentimiento también es el primer paso cada día para andar en santidad. Tercer regalo, una vida nueva de Dios, o sea, la regeneración. Tito 3:5. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Fuiste hecho nueva criatura. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice tu Señor. Satanás viene a decirte: usted no tiene por qué cambiar nada. Si usted lleva 10 años con esa maña, tranquilo, guárdesela, siga con ella. Pero el Señor dice: tú eres nueva criatura, tú tienes un caminar nuevo cada día. Renuévate en el entendimiento de la palabra, en el Espíritu. Renueva tu mente y verás cosas grandes en tu vida. Cuarto regalo de Dios, una actitud nueva hacia Dios. Mire, esto es muy importante, una conversión. Es que no solamente se trata de entrar a una iglesia, se trata de eso que hablábamos al principio, la actitud que el Señor Jesucristo no vio en estos judíos que decían que creían en Él. Mateo 18:3. Y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Ya hemos entendido que hacerse como niños es confiar como un nené que su papá lo va a llevar al otro lado, a cruzar la carretera, que todo lo que dice su papá es cierto, pero que también como niño tiene que refugiarse en los brazos de su Padre Celestial, como un niño desvalido. Quinta cosa, quinto regalo, quinta bendición de Dios, una nueva relación con Dios. Ahora es una relación filial, o sea, de hijo a padre. Primera de Juan 3:1. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Si el mundo te está rechazando, gózate. La palabra se está cumpliendo en tu vida. Si el mundo te está persiguiendo, se está burlando de ti, te están llamando de múltiples maneras, rezandero, camandulero, lo que sea, con sorna, con burla, con ironía, esta palabra te dice que entonces tú eres hijo de tu Padre Celestial. Sexto regalo, la santificación. Estamos en una escalera, cada vez va en un regalo mayor y mayor.
una posición nueva delante de Dios. Esa es la santificación. Tú ahora ya no buscas las cosas del mundo, ahora quieres buscar las cosas de arriba. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Ambas palabras son sinónimas. Guardados en Dios Padre y santificados en Jesucristo, o al revés si lo prefieren, porque santificado es guardado para Dios, apartado para Dios. Y séptimo regalo, este es futuro. Estamos actualmente en la santificación, en el sexto punto. El séptimo es la glorificación, una morada con Dios. Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, como cristianos tenemos que meditar todos los días en lo que Dios hace por nosotros y lo que Dios nos da. No podemos permitirnos andar como anda la gente del mundo, desmoralizada, derrotada, deprimida. Nosotros tenemos muchos motivos para andar gozosos, muchos motivos para exhortar a nuestros hermanos a que caminen junto a nosotros y muchos motivos para glorificar a nuestro Dios. Así que, si tú eres de los que cree en estos 7 puntos, estos 7 regalos, 7 bendiciones, entonces eres un verdadero hijo de Dios. Si tienes dudas con respecto a alguno de estos, preséntate delante del Señor y dile que tú quieres creer en todos y cada uno de estos 7 puntos. El arrepentimiento, la justificación, la regeneración, la conversión, la relación filial, la santificación y la glorificación, para que entonces te goces como hijo de Dios. Esta palabra fue una invitación para que tu vida cristiana se eleve de nota, deje de estar en el nivel que ha venido en los últimos tiempos y se levante a una mucho mejor y más alta forma de vida.